Pues el Real Madrid tiene que decir, Endrick o Gonzalo García. Hablemos en este video. Y sí, en este video vamos a estar hablando de esa figura de Endrick o Gonzalo García. ¿Razón por qué? Porque si algo me está demostrando este principio de temporada es que estos dos chicos obviamente no han jugado mucho. Endrick estuvo lesionado. El último partido de Endrick fue en mayo contra el Sevilla en 2025, este año obviamente. Desgraciadamente terminó lesionado y no ha podido jugar más. Lleva prácticamente un mes desde que ya se recuperó, que estaba en el banquillo. El primer partido que estuvo en el banquillo este año fue contra el Español. No salió a jugar ni nada por el estilo. Ya estaba en banquillo en los siguientes 5 partidos de Real Madrid. Entonces, como digo, o sea, es un jugador que obviamente ya está listo para estar con el Real Madrid, para poder jugar ya. Sí tuvo una recaída en su lesión y tal, y estuvo mucho tiempo fuera. Me imagino que también eso puede haber influido en que no ha tenido minutos. Hasta ahora es el único jugador, Endrick, en el Real Madrid que no ha tenido ningún minuto, o sea, para nada, en esta temporada. Entonces, la pregunta está ahí. O sea, Gonzalo ha jugado muy poco también en este Real Madrid. Yo creo que la mejor carta de presentación de Gonzalo fue la que vimos en Mundial de Clubes, donde jugó unos 5 o 6 partidos, creo que jugó. Fue el líder anotador de la competencia, que fueron 4 goles y una asistencia también que tuvo el chico. Dio muy buen papel, o sea, demostrando lo que es un perfil de jugador diferente a lo que tiene el Real Madrid. No solamente un cabeceador, un jugador que puede jugar muy bien de espalda, un jugador que puede ser muy sacrificado también, un jugador que es muy interesante de cabeza, un jugador que puede rematar con la izquierda, con la derecha. O sea, tiene muchos recursos, en este caso Gonzalo García, para estar en este Real Madrid. Pero entonces, viendo que en este principio de temporada ninguno de los dos jugadores ha jugado prácticamente nada, me da a pensar, o sea, debería el Real Madrid, o sea, escoger la figura de Endrick o Gonzalo. Vamos a descubrirlo en este video. Así que, buena para todos. Espero que todos estén bien. Hoy es octubre 16, 2025. Espero que todos estén teniendo un muy buen día. Y sí, hablando de lo que es la figura de estos dos jugadores, como vengo diciendo, o sea, a final del día no puedes tampoco cortarle la proyección a estos dos jugadores. Y por lo que estoy viendo, con Xabi Alonso no van a terminar jugando juntos. Yo a principio de temporada deducí o pensé que María jugó con dos delanteros. Y si este fuese el caso, sí veo un esquema con dos delanteros como Gonzalo y Endrick que pueden coexistir en un esquema así con dos delanteros nada más, pero al parecer el esquema preferido para Xabi Alonso es nada más y nada menos con una especie de 4-3-3, algo así, donde estos dos chicos obviamente tendrían que competir nada más y nada menos con la figura de Kylian Mbappé en este Real Madrid, que es muy complicado quitarle minutos a Kiki. Entonces, mirándolo bien todo y tal, o sea, va a ser muy complicada para los dos jugadores poder jugar. Pero hablando primero de Endrick, por ejemplo, Endrick tiene solamente 19 años en este Real Madrid. Un jugador que puede jugar también por la banda derecha, un jugador muy explosivo, un jugador que tiene mucho gol, potencia pura. Para mí es como me gusta describirlo como una especie de pura sangre, porque es un jugador que asusta. Muchas veces solamente con un toque de balón están después en la portería rival y te mete un gol y se acabó el partido. Eso me lo demostró el año pasado, donde jugó prácticamente cuánto jugó Endrick la temporada pasada. El año pasado jugó 898 minutos y metió 7 goles en total. O sea, prácticamente un gol cada 100 minutos, una cosa así. Entonces, es un jugador que no jugó mucho la temporada pasada. Obviamente todos sabemos la mala gestión, la pésima gestión, la horrible gestión que hizo el señor Ancelotti el año pasado con este chico y con Arda también, y el otro. Entonces, creo que para ofrecerle a este Real Madrid me gustaría más la figura de Endrick por eso, porque es un jugador que, como dije, tiene bastante gol, es muy rápido. En un esquema de Xabi Alonso vamos a hablar ahora cuál le favorece más. Y lo otro que tiene Endrick también es que te puede jugar por la banda derecha. O sea, es un recurso más. Cuando se probó a Gonzalo García por una especie de Mundial de Clubes que se intercambiaban posiciones entre Kylian Mbappé, entre Vinicius y él, cuando él caía en banda era un jugador que se convertía bastante simple, bastante ok, y obviamente se da cuenta uno que no es su especial calidad. En términos de Endrick, lo hemos visto varias veces, varios destellos saliendo de esa banda derecha, porque es pura potencia, como vengo diciendo, y es un jugador que para mí, en términos de naturalidad en esa posición, se le da mejor. Entonces, por ese lado, creo que Endrick, en el aspecto de ser polifacético, de poder jugar varias posiciones, creo que Endrick es mejor. Ahora,
En el aspecto goleador, por ejemplo, vamos a hablar del aspecto goleador de estos dos jugadores. Endrick, para mí, como dije, letal. Es un jugador para mí letal. O sea, un jugador que la temporada pasada debió haber jugado, por ejemplo, la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Creo que el partido hubiera terminado diferente, honestamente diciéndolo. Pues esa potencia que tiene, ese gran disparo que tiene también, esa personalidad que tiene. Un jugador que no le tiembla las piernas para disparar desde lejos cuando tienes a Vinicius, a Mbappé al lado. Es un jugador que tiene esa personalidad. Es un jugador que cree en sí mismo y tiene una mentalidad que él sabe lo bueno que es. Y para mí, con todo el respeto del mundo en términos de comparación y tal de los dos jugadores, creo que Endrick para mí está por encima de Gonzalo, pero bastante. Y por eso mismo, o sea, porque Endrick, como lo digo, es algo que lo ves diferente, ¿vale? Es un jugador que para mí es diferente. Creo que es la mejor manera de describirlo. Es un jugador que de una manera u otra te puede arrollar al equipo rival, porque como te dije, puede estar perdido todo el partido, ¿vale? Un pase de Jude Bellingham, por ejemplo, como el año pasado contra el Real Sociedad, un pase de Jude Bellingham la baja con el pecho, golazo, y se acabó el partido. Y entonces fue ese tipo de jugador el año pasado, donde jugó muy pocos minutos, pero creaba peligro, siempre tienen una de gol y tal. Es como que un jugador que tiene consigo esa facilidad de encontrar el gol, esa facilidad de encontrar ocasiones, y para mí es un jugador muy, muy, muy especial. Ahora, se está hablando muchísimo de la especie de Endrick, que hay muchos equipos que lo quieren. Y yo no lo dudo. Inclusive ha salido una noticia que el PSG querría tener la figura de Endrick en su equipo. Y no lo dudo tampoco porque puede ser un jugador muy, muy interesante para un esquema de Luis Enrique. Si es un jugador que se anima a presionar, a trabajar más, creo que podría meter muchísimos goles en el PSG. Ahora, no creo que el Madrid esté por la labor de dejarle ir a Endrick. La razón por qué lo digo, porque ese proyecto a largo plazo. Ese jugador por el que apostaste mucho más dinero que Gonzalo en este caso, que es un jugador de la cantera. Entonces, cuando digo dejarlo ir, me refiero más a una especie de venta, ¿vale? No sé en el aspecto de préstamo si Endrick sea el mismo jugador que lo pueda pedir. ¿Por qué? Porque tenemos este 2026 el Mundial de Selecciones. Y yo me imagino que este es un jugador que va a querer ir con su selección al Mundial de 2026. Es muy importante. Este chico es, como digo, él se trata su carrera y tal como si fuera un jugador generacional y no lo ocupo. Tiene mucho talento. Lo que hizo en Palmeiras fue grandioso. Y yo creo que en el Real Madrid lo puede hacer aún, o sea, muchísimo mejor. Entonces, en el aspecto de Gonzalo García, para después cerrar cómo encajaría estos dos jugadores en el Real Madrid, Gonzalo García es un jugador espectacular. O sea, no creo que sea un 10 en todo, ¿vale? Pero te cumple. Es un jugador que, como te dije, sabe jugar muy bien de espalda, o sea, se asocia muy bien. Es un jugador que presiona, es un jugador que tiene muy buen disparo, es un jugador que tiene muy buena velocidad, es un jugador que te puede jugar obviamente de cabeza. Entonces, tienes un recurso en la plantilla siendo Xabi Alonso, que es muy interesante siendo Gonzalo García. Es un jugador que tampoco te pone ningún tipo de mala cara por no entrar a jugar ese día. Y creo que él asume claramente el rol que tiene o debería tener en el Real Madrid. La carta de presentación de Gonzalo García, para las personas que no lo conocían, en este caso yo sí, porque se había hablado en el canal de él, pero las personas que no lo conocían, fue el Mundial de Clubes. O sea, es un Mundial de Clubes increíble. Y desgraciadamente en el último partido de Real Madrid contra el PSG, creo que Xavi se equivoca y le da la titularidad a Kylian Mbappé, a Vinicius Junior y a él. Y ahí es donde más perjudicaban son esos tres jugadores. Y creo que el Madrid pierde ese partido. Especialmente, eso fue uno de los grandes motivos por hacerlo. Entonces, Gonzalo para mí es, como dije, es un recurso muy, muy interesante tener en la plantilla. Tampoco ocuparía a Xabi Alonso si escoge a Gonzalo García sobre Endrick, en el sentido de que, como dije, es un jugador que puede cabecear bien, más espigado que Endrick y tal, entonces te puede regalar algo en ese aspecto. Ahora, ¿cuál encaja mejor en el sistema de Xabi Alonso? Creo que sin duda ninguna es Endrick, Endrick, sin duda ninguna. Pongámonos a pensar un momento, o sea, Endrick comparado con Kylian Mbappé tiene muchas similitudes, o sea, pelota larga, estás en la portería en momento. O sea, en términos de potencia. Endrick tiene mucha potencia, demasiada potencia. Yo no podría arriesgarme mi dinero a decir que Endrick es mucho más lento que Kylian Mbappé, por ejemplo. Entonces es un jugador que tiene mucho gol, un jugador que se puede beneficiar de eso, de muchas oportunidades, pases entre líneas, por ejemplo, de Arda Güler y a cualquier otro jugador que quiera facilitarle oportunidades a Endrick. Y creo que en el Real Madrid, cuando empieza a jugar, va a ser muy complicado sentarlo, porque pienso que es un jugador que tiene una mentalidad tan ganadora, por así decirlo, que cree tanto en él, que cuando empieza a jugar, si se le da la oportunidad, obviamente, va a ser letal. Va a ser letal porque
tiene mucho gol. Tiene demasiado gol. Y si algo que estamos viendo de este Real Madrid es que esta temporada es que están creando ocasiones. Sí, obviamente están metiendo goles, pero son los mismos sospechosos de siempre. Los goles los mete Kylian Mbappé, los mete Vinicius Junior y los mete Arda Güler. Fuera de ahí no hay muchos jugadores que han metido goles en el Real Madrid. No sé, me acuerdo un momentico de Eder Militao que metió un gol de atrás. Cosas así, pero al final del día el Madrid está teniendo los mismos sospechosos de siempre para anotar goles en este equipo. Entonces claramente te deja saber, ¿vale?, que el equipo necesita algo extra, porque ahora vienen demasiados partidos. Y si no tomas una decisión de quién vas a apostar, así sea Gonzalo o Endrick, creo que estás perjudicando claramente a los dos jugadores. Porque si hay ofertas por Endrick, también van a haber ofertas por Gonzalo. Que se está hablando que en la Liga Española hay muchísimos equipos que estarían interesados en tener los servicios del español. Así que yo creo que honestamente en enero va a tener que salir uno de los dos. Por lo que me está demostrando esta temporada, por lo que me está demostrando el señor Xabi Alonso, con lo poco que está utilizando los dos jugadores, creo que se tiene que quedar uno solo. Y si yo tengo que apostar mi dinero a día de hoy, apostaría porque Endrick se queda, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Quiero, obviamente, saber la opinión de ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. O sea, ¿debería jugar Gonzalo o debería jugar Endrick? ¿Ok? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos siempre por sintonizarse estos videos. Y nos vemos todos en el siguiente video. Cuídense todos.